Pochoclo Crimi, una nueva sugerencia cada semana desde el canal de YouTube del Centro Argentino de Capacitación Forense. Algo crimi para ver, algo crimi para entretenerse y entretener la mente en el fin de semana. Soy María Gabriela Arias y esta semana les traigo algo un poco distinto. Se trata de una miniserie de Netflix de solo 3 capítulos que se llama Predador Indio. Es parte del espacio de Netflix que se llama Diario de un asesino serial, o tal vez en la banda de sus países lo puedan encontrar como El Predador Indio, o el grupo de la nueva carga del grupo de streaming que se llama Los Depredadores. Eh, Como si es que ya tuvieron la oportunidad de verlo o una parte de esta colección, ustedes verán que se muestran varios documentales, se han cargado muchas historias de crímenes reales, de asesinos seriales de alrededor del mundo. Para quienes siguen las series de Netflix, desde hace un tiempo esta cadena de streaming lo que está tratando es, ha subido muchísimo contenido de origen indio, y también historias de Pakistán. Son series adaptadas, películas, pero en nuestro caso se subieron también muchas historias de crímenes reales. La mayoría son muy cortitas y nos muestran básicamente las diferencias respecto de cómo se aborda el caso en cada modelo de justicia, ¿no? En el caso de los documentales indios, si es que ya tuvieron la oportunidad de haber visto alguno o una de las series o alguna de las películas de las que se hicieron adaptaciones, van a ver, y creo que lo que más les va a llamar la atención es que las imágenes son un poco fuertes. También el lenguaje que se usa y los testimonios están tomados directamente desde ciertos personajes. Se utiliza mucho también los testimonios originales en muchos casos de los predadores, como en este que yo les vengo a contar, o también se utiliza de primera mano ciertos documentos, ciertas fotografías que se toman sobre todo de los medios de comunicación, que nos muestran también cierta característica un poco descarnada para mí, en mi opinión, de cómo se transmiten las noticias en la India. Eh, Se priva también un poquito en la mayoría de los documentales, no en todos, de lo que es la opinión de expertos, de lo que es el tratamiento un poco forense. Entonces, yo, en mi criterio, y ustedes me contarán aquí abajo en los comentarios, me parece que se alejan un poco de la exposición forense, del trabajo criminalístico, del trabajo un poco científico, y le dan un toque un poco más amarillista, ¿no? Para difundir, para vender la historia. En el caso de la serie que les traigo hoy, cuenta la historia de Derendra, un periodista local en una zona que se llama Uttar Pradesh, que es una zona muy rural de la India, que el 14 de diciembre de 2000 sale de su casa diciendo que se iba de viaje a otro pueblo. Según él, su viaje iba a tardar 2 días, pero tras varios días desaparecido, la policía comienza a investigar. Y lo primero que hace es abordar la casa de Derendra. Como ustedes saben, pueden ver en estas series indias, las casas son muy pequeñas, son básicamente cuartos cerrados con una o dos ventanas, y al ingresar a la casa de Derendra, lo primero que ven es que todo se encuentra como si es que él acabara de salir. Y el dato más importante que ellos hallan en ese momento es que todavía el cargador del celular de Derendra se encuentra conectado. Como él era un periodista de ahí de la zona, escribía para varios medios de comunicación, lo primero que él hubiera hecho si pensaba dejar su casa era llevar el cargador de su celular. Pero esto les llama mucho la atención a los detectives, y al revisar el resto de las cosas se dan cuenta que no falta nada, no faltan ni siquiera las maletas de Derendra. Si él se hubiera preparado para una salida larga, hubiera llevado muchas más cosas, incluso para poder permanecer en una zona más agreste, que era donde supuestamente él se dirigía. Con esta información, lo primero que se hace es hacer un rastreo del teléfono de Derek, y llegan a números personales de políticos locales vinculados a una persona que se hacía llamar Raya Colán. Y a partir de ese momento empieza una larga búsqueda, siempre local, siempre alrededor del mismo círculo, y se topan con que Raya Colander era una persona en realidad increíble, tenía una historia y un pasado
que dibujaba en una historia de la que, sin haber tocado el caso de Derendra, jamás hubieran podido descubrir los detalles. Raya Colander y su cuñado son llevados a la delegación por sospechas con la vinculación de la desaparición del periodista. Desde este momento, y me parece muy importante que vean los testimonios, sobre todo de los policías que intervienen en la captura y en la investigación, fíjense muy bien como crimis en el lenguaje verbal y no verbal de cada uno de los policías. Me parece que cada uno tiene una manera muy distinta de ver y de contar el caso. Entonces los dejo para que me cuenten en sus comentarios. Por cierto, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos. Vean esto, miren qué opinión les merece el manejo que da el un policía y el otro policía al caso, ya que se trata de un mismo punto, pero podemos ver cómo, dependiendo de el lugar en el que estemos ubicados dentro de una investigación, dependiendo de nuestra formación académica, de la profesión que tenemos, pero sobre todo del rol que nos ha tocado dentro de una investigación, cada persona tiene un criterio distinto, una manera distinta de contar, una manera distinta de armar el caso. Eso tienen que analizarlo y me parece muy importante porque incluso para los dos, para cada uno de ellos, la motivación que lleva a Colander a concretar sus crímenes es diametralmente distinta. La razón por la que les traje esta serie, que no es muy del estilo de nuestro canal, porque nosotros tratamos de mostrar más series que tengan mucho contenido forense, mucha explicación de ciencia, es para que ustedes vean cómo, por ejemplo, se llevan a cabo el trabajo investigativo en modelos distintos, en modelos de justicia, en modelos de investigación, incluso en modelos policiales distintos, porque sabemos que nosotros tenemos un modelo ordenado de ejercer la seguridad a través del Estado. Es una facultad privativa del Estado el ejercer la fuerza. Pero en modelos de gobiernos distintos y en modelos como en el caso del indio, en el que se lleva a cabo la seguridad un poco de facto, sobre todo en ciertas zonas que son muy rurales. Quiero que vean, por ejemplo, cómo cuando llevan preso a Raya Colander, más tarde es llevado a una sala de interrogatorio que quiero que la vean porque es muy medieval la sala de interrogatorio, y consta en los testimonios de los propios policías, de hecho son ellos mismos los que lo cuentan, que Colander es torturado junto con su cuñado hasta que diga lo que sucedió con el periodista Derendra. Se los mantiene encadenados en su lugar de interrogatorio porque, como les digo, el lugar es muy, muy, muy medieval. No se les brinda la posibilidad de tener acceso a un abogado. Nunca son evaluados física ni psicológicamente. Tampoco les toman muestras de ningún tipo, ni tampoco se habla de procesamiento de la escena. Van a ver también las escenas reales de cuando llevan a Colander al lugar donde supuestamente se cometió este crimen, y por supuesto da pie a que se descubra lo que se llama el diario de Raya o el diario del rey, y ustedes van a ver cómo es el propio Colander el que manipula los restos, quien realiza la excavación y muestra los resultados de la excavación a la prensa. Eso me pareció increíble, pero si es que ustedes se ponen la raya, se trata como de un tipo de castigo, como un tipo de limpieza. Bueno, tú hiciste esto, ahora tú mismo vas a tener que trabajar en esto y solucionarlo. Van a ver también un poco las escenas de cómo se empieza la búsqueda de Derendra, se halla el cuerpo y cómo un periódico local publica las imágenes del cuerpo sin borrar, como lo hacemos ahora, que un poco se difumina la imagen para no compartir eh, imágenes muy fuertes, sobre todo cuando hay víctimas sobrevivientes, como en el caso de Derendra, que está su esposa embarazada y sus hijos pequeños, pero en el caso de la India van a ver las fotos explícitas que salieron en el diario. Me parece que es una política de cómo ellos manejan estas cosas. Van a escuchar las voces de todas las personas que intervinieron en este caso. Y es muy triste porque, como yo les hablaba en otro tipo de series, siempre tenemos que pensar en que
cuando hay un delito cometido, cuando hay un perpetrador, necesariamente también habrá una víctima. Probablemente la víctima perdió la vida, no se encuentra en este momento presente, pero habrá víctimas sobrevivientes. El entorno de la víctima va a estar siempre y va a tener que escuchar siempre lo sucedido, una repetición de lo sucedido, incluso con distintas visiones. En un momento también van a ver como dentro de las prácticas policiales de la India se llevan preso a Colander, se llevan preso a su cuñado y un grupo de policías va a la casa de Colander y se lleva también presa a su esposa y a sus hijos que en esa época eran menores de edad. Pero el punto fuerte también de esta serie me parece el que puedan escuchar a Colander, puedan escuchar de primera mano la construcción mental que tiene él respecto de su personalidad, respecto de cómo se llevaron a cabo los delitos. Él trata de explicar un poco por qué se dio esta cadena de sucesos. Eh, lo bueno es que al mismo tiempo van a poder escuchar a un experto forense que intenta un poco perfilar a Colander, explica también los motivos reales y el contexto social, político y económico en el que se dieron todos estos casos, porque ese es un punto muy importante dentro de esta serie. Se habla, este experto habla de lo que es un asesino ritual, porque él les explica junto con un antropólogo social que Colander se crea a sí mismo como un criminal eh, dentro de lo tribal y de las prácticas tribales de Colander. Colander pertenecía a un grupo que se llama Coli, que es una parte de las castas registradas dentro de la India. Ustedes saben que esto es muy fuerte. Él pertenece a la comunidad Kol en la zona de Uttar Pradesh. Esta comunidad Kol es muy primitiva. Ellos habitan en barrios muy, muy pobres de Uttar Pradesh, incluso habitan en chozas y han sido desplazados de su lugar de origen. Lo que busca el grupo Coli es tomar un lugar, establecerse ahí y tomar el control. Entonces, en el caso de Colander, van a ver cómo en un giro de la historia se salta de la zona criminal a la esfera de lo político y a la esfera de lo social. ¿Por qué? Porque la esposa de Colander gana una elección popular y es la forma en la que Colander ve el saltar hacia el poder tomarse finalmente el orden social y establecer uno propio. Van a ver también un poco, y es la parte que es cuestionada de este documental, que está muy discutida en internet, cómo uno de los policías empieza a hablar de este tema de las castas registradas, de los problemas que han causado los grupos nómadas como el Coli de Colander, pero intentan decir que el tema de la agresividad de Colander y los crímenes cometidos obedecen a las características del grupo tribal a la que él pertenece. Esto les va a llamar mucho la atención, pero me parece muy importante que escuchen esta parte porque, como les explicaba, les hemos traído esta serie para que vean cómo en un momento lo cultural, lo social, lo antropológico social, que es muy importante dentro de un caso, interviene y puede llevar incluso a una resolución judicial basada en él. No necesariamente, como hablábamos del sistema europeo, solamente habla el tribunal y califican la conducta, no solamente el delito. En el caso de nuestros sistemas latinoamericanos, hay un sistema actualmente un poco mixto y en el caso, por ejemplo, de la India y de zonas con un sistema diferente, incluso en el que se crea justicia propia en cada uno de los sitios, van a ver cómo para una resolución se toman en cuenta muchas cosas. Me parece que es muy importante que escuchen a Colander, escuchen, vean su lenguaje verbal y no verbal, y sobre todo miren cómo muy, muy, muy astutamente dentro de esta miniserie, quien la realiza permite que Colander nombre su testimonio, hable de lo que según él fueron el verdadero origen de sus crímenes y al mismo tiempo tienen a personas del entorno rebatiendo la teoría de Colander y
sobre todo a un psicólogo forense que analice esa personalidad, porque lo que busca Colander, como muchos de los sociópatas, es convencer al público y convencer sobre todo al entrevistador. Creo que les va a gustar mucho, véanla con mucho cuidado, no necesitan mucho tiempo porque solo tiene 3 capítulos, pero sobre todo analicen, compárenlo con los videos que hemos visto antes, compárenlo con los sistemas de sus países y cómo se llevan a cabo las investigaciones. Síganos en todos nuestros canales, sigan nuestro Instagram, no se pierdan nuestras capacitaciones, que todas las semanas tenemos temas interesantísimos, y envíennos sus sugerencias y comentarios. Conmigo será hasta un siguiente Pochoclo Free.